Hace tiempo no hablaba de Dulce María Loynaz. Hace tiempo solo éramos sus poemas y yo. Cuando digo hace tiempo, es porque desde el día que la conocí, me prometí que cada grupo nuevo que llegara a mí iba a leerla, íbamos a desentrañarla. En definitiva, que ella iba a estar en sus imaginarios poéticos, que no la íbamos a olvidar. Esas fueron sus palabras de despedida el día que un grupo muy inquieto de estudiantes de literatura y español fuimos a conocerla. No me olviden, nos dijo. Y yo, entre la lealtad y la fascinación, así he tratado de cumplirlo. No solo porque sería imposible que olvidara a una de las voces más exquisitas de la lengua española, sino porque en mi labor como profesora he intentado que no la olvide. Por ello agradezco este momento, esta posibilidad de leerla ahora a través de la mirada de Osman Avilés, porque su libro, Pilares de un Reino, es un paseo, un escrutinio apasionado de la obra de nuestra Loynaz. Quiero decir primero, antes que todo, me gusta este libro. Me gusta esa línea sinuosa que devela en todo momento a un autor fascinado y analítico a la vez. Avilés no se permite el análisis textual, ese en el que escudriña todo y cada uno de los niveles del texto poético, sin dejarnos ver su pasión. La intensidad de su mirada nos regala análisis, desmontajes, en los que reconocemos a un estudioso pertinaz. Osman hace uso de una metodología de análisis que escarba en la gramática, la semántica y la pragmática del discurso para llegar a entender los para qué, los por qué poéticos de la autora. Bueno, eso no está escrito, pero mientras lo leía recordaba aquellas fascinantes clases de Elida Graz de análisis del texto, donde ella nos enseñaba que no había nada en un texto que no estuviera diciéndonos algo importante sobre los significados posibles que el texto estaba aportando. Y recuerdo que Elida nos enseñó a leer hasta en una coma, ¿verdad? Hasta en un punto suspensivo, en todo. Y a mí me resultó muy agradable cuando leía el análisis de Osman, ver la facilidad, con la soltura que se movía con ese tipo de análisis, que puede llegar a ser muy tedioso por momentos cuando uno solo lo aplica desde el puro análisis. Y yo creo que esta es una de las grandezas, que lo digo, o uno de los momentos mejores que tiene el libro de Osman, y es que hace ese análisis, le echa mano a ese análisis textual sin perder esa fascinación, sin perder la exquisitez y su pasión, por supuesto, por la obra de Dulce María. Y eso no todo el tiempo se puede lograr en un tipo de análisis como ese, ¿no? Esa inmersión que hace a la palabra loynaziana pudiera pensarse, era lo que estaba explicando, un poco seductora desde la propia metodología. La metodología en sí puede ser muy dura, ¿no? Sobre todo para lectores no entrenados en esas búsquedas. Sin embargo, y aquí viene el sin embargo que hace a este libro maduro y seductor a la vez. Esos bojeos profundos los convierte en mundos interpretativos fascinantes para escudriñar y disfrutar a Dulce María. Ella, nuestra poeta, tiene el don de pasar a través de la nitidez de sus palabras como una autora, digamos, no uso la palabra con mala intención, sino todo lo contrario, pero digamos que sencilla. Sin embargo, es de una complejidad poética y filosófica que muchas veces pasa inadvertida. Y eso lo devela Osman en su libro. Nos rescata a través de sus análisis el pulso tenso que habita en las contradicciones del universo loynaziano. Erotismo y religiosidad, lo efímero y lo eterno, entre otros. No olvidemos ese temprano poema, Eternidad, que abre el poemario Versos, en el que la autora enfrenta esos dos conceptos a través de una simbología que reconocemos del modernismo y que en esa aparente, insisto y entre comillas, sencillez, se debate entre conceptos que están en el centro del debate filosófico, sumado a ello los guiños magníficos que le hace a una filosofía como el estoicismo. Y quiero aquí también hacer otra parte. Cuando la visitamos, cuando tuve el placer de conversar con ella, hay frases, hay palabras, hay
momentos que se me quedaron grabados casi fotográficamente. Y nosotros le pedimos que dijera un poema, que nos dijera un poema. Ella nos dijo cosas muy interesantes ese día, pero le pedimos que dijera un poema y dijo precisamente eternidad. Y este es el poema que a mí me gusta usar mucho en clase y que tú, en tu análisis, aunque no lo toques directamente, haces mucho hincapié en esas oposiciones léxico-semánticas que están en la obra de Dulce María y que no son más que la validación de un pensamiento muchas veces complejo, filosófico, contradictorio, que está en la base de la propia obra de Dulce María, y yo creo que es lo que la hace una poeta tan grande, ¿no? Ella dice en este poema: no quiero, fíjense los guiños a Séneca, si es posible que mi beneficio desaparezca, sino que viva y dure toda la vida de mi amigo. Séneca, puro estoicismo. Y después el poema es muy sencillo, y vuelvo con las entre comillas, ¿no? Y es algo que él está haciendo todo el tiempo cuando haces el análisis, por ejemplo, y esa luz en tu sombra, ¿no? De esas oposiciones léxico-semánticas que atraviesan toda la obra de Dulce María. No hay un momento en la obra de ella que no estemos enfrentados a esas oposiciones, porque estamos hablando de una mujer que se debate en ellas, y después voy a hablar un momentico de eso. Dice ella: en mi jardín hay rosas, yo no te quiero dar las rosas que mañana, eso lo dijo ella ese día, mañana no tendrás, lo efímero. En mi jardín hay pájaros con cantos de cristal, no te los doy, que tienen alas para volar, de nuevo lo efímero. En mi jardín abejas labran fino panal, dulzura de un minuto, no te la quiero dar, lo efímero. Para ti, lo infinito o nada, nos pone frente a lo eterno. Lo inmortal, de nuevo lo eterno, o esta muda tristeza que no comprenderás, la tristeza sin nombre de no tener que dar, a quien lleva en la frente algo de eternidad. Dulce María, no te olvidamos. Deja el jardín, no toques el rosario. Las cosas que se mueren no se deben tocar. Y entonces estamos enfrentados a esas oposiciones, ¿ven? Lo efímero y lo eterno, que es una constante también en toda la obra de Dulce María, y que a mí me encanta ese momento en que tú haces ese análisis de las oposiciones, y que está en un poema tan temprano, porque este es el poema de una muchacha muy joven. Sin embargo, le estamos viendo toda esa complejidad de un pensamiento que está enfrentando dos conceptos tan duros para la filosofía como es lo efímero y lo eterno, ¿no? Intentar escudriñarla, leerla desde sus contradicciones, es tarea que Osman nos regala, y en sus palabras recrea nuevamente el universo poético de Carlos Ignacio, pues se sumerge en sus claroscuros y desde sus lecturas nos devela instantes mágicos de interpretación. Él le rinde homenaje, la admira y por momentos la sublima. Y cito un momento del texto donde dice: Dulce María otorgó a la poesía una fuerza ciega o enérgica que adquiere movilidad enderezada hacia una meta limpia de expresión. En el libro se nota todo el tiempo la fascinación de él por ella. Quiero además, está muy bien además, yo lo entiendo, insistir que Dulce María es una poeta de contenciones, de silencios elocuentes. Mucho de su pensamiento está en lo no dicho. Por ello, transitarla es una búsqueda siempre enigmática y por tanto seductora. Avilés lo sabe muy bien. Otro de los ejercicios que el libro nos regala es el análisis de algunas de sus epístolas. Con ellas insiste en el contexto como elemento básico para establecer un mejor diálogo con la escritura. Aquí hago una parte también, para decir que en todo el periplo que nos regala el libro, Osman convierte el contexto en un texto necesario con quien establecer conexiones para leer a nuestra Luinaz, lo que lo lleva a realizar comentarios muy interesantes en su desmontaje textual y en el proceso de interpretación. El análisis de las cartas que realiza en este libro es ilustrativo para entender otros aspectos relacionados con la vida de Dulce María, su postura política, su relación con el mundo cultural y la intelectualidad no solo de la isla, sino también de Hispanoamérica. De estas lecturas constatamos que esa es aún una zona poco transitada de la obra de Dulce María, una zona inacabada que pudiera arrojar luces sobre muchos de los misterios que aún rondan a nuestra autora. Dulce María ha marcado mi trayectoria como amante de la poesía y como profesora. Tengo anécdotas increíbles que me han marcado, como aquella
en la que mientras leía La novia de Lázaro a uno de mis grupos del Instituto Superior de Arte en Cuba, cuando levanto la vista, una de las muchachas lloraba y lloraba sin poder consolarla. Era estudiante de ballet clásico. Cuando le pregunté qué le había conmocionado tanto, me dijo: profesora, después de una lectura, de esa lectura, ¿cómo podemos olvidarla? A Dulce María, por supuesto. ¿Qué hacer con el amor después de resucitar algo? ¿Será lo mismo? Y recuerdo, y no sé si ustedes están cercanos a La novia de Lázaro, de Dulce María Loinat, uno de los textos, no sé si coinciden conmigo, para mí, mejores que tiene la autora. Primero porque está aquí otra de sus grandes contradicciones. Recordemos que Dulce María es una católica apostólica romana, es una mujer católica y es una mujer que se permite intervenir en uno de los mitos más importantes que hay en la Biblia, que es cómo Lázaro es resucitado, y ella se cuestiona desde la perspectiva de una supuesta novia de Lázaro, precisamente la grandeza de ese resucitar desde el punto de vista del amor, ¿no? Y hay un momento en el poema que a mí me parece que yo creo que es, por eso ella, la estudiante, me decía esto, ¿no? Y cuerpo. Hay varios momentos en los poemas sin nombre donde también aparece esa contradicción. Soy católica, ¿ok? Creo en todo ese universo, pero entro también en una contradicción que tiene que ver con el estar, con el vivir, con lo cotidiano, con la vida, con el amor, ¿no? Es interesante eso en la obra de Dulce María. Y hay un momento aquí en donde dice: pero sé también que entre tú y yo ha ocurrido algo inefable. Le dice la supuesta novia a Lázaro. Y aunque yo estoy aquí como tú estás, yo me he quedado fuera del prodigio, ajena a lo que hacías con tus labios, con tu cuerpo, con tu alma, con todo lo que antes era mío. Cierto, la vida premia y no hay que pedir más milagros al milagro. La vida premia y tus labios están cerca, exactos, en su media luna rosa. Yo podría besarlos si quisiera y lo querré muy pronto, amado mío, pero qué miedo como lepra, qué duda para siempre de no besar en ellos lo que besaba antes, lo que tal vez no valió la pena resucitar. Y aquí estamos entonces entre una de esas, yo creo que momentos sublimes para mí personalmente, dentro de la obra de Dulce María. Cómo ella logra tensionar, algo que él trabaja muy bien todo el tiempo en los análisis que hace en el libro. Por ello agradezco volver a una de mis escritoras más queridas. Agradezco sea a través de la palabra de alguien que definitivamente la ha entendido muy bien. El amor y el respeto sostienen este libro. Agradezco sea en esta edición tan cuidada, tan limpia que ha hecho Giovanna Martínez a través de su editorial, y a quien le agradezco la reconexión con Osmana Avilés. Solo quisiera cerrar con uno de los poemas que más me gustan de ella. Está en Poemas sin nombre. Para mí uno de los poemarios más completos que tiene. Pues ya sabemos, allí, en esas líneas, solo enumeradas, no tituladas, sino solo enumeradas, pareciera que Dulce María aprisiona todo un universo que nos provoca. Ahí nos deja su majestuoso poema, para mí uno de los mejores en lengua española, y esa luz, tú lo trabajas en el poema, y esa luz es tu sombra. Y de nuevo esos puntos suspensivos, de nuevo ese silencio, de nuevo esa contención y esas oposiciones, que son al final, como toda la obra de ella, oposiciones que se reconcilian desde el punto de vista semántico, ¿no? Y quiero leerles uno de los poemas para cerrar, con el que quiero seguirle siendo leal a ella, y te agradezco mucho, Osman, que has pensado en mí para presentar tu libro, que te agradezco porque, como dije en el texto, es un libro que deja una posibilidad abierta a otros análisis que todavía están inconclusos de Velázquez, momentos, sobre todo en los epistolarios, que son todavía líneas inacabadas que no están escritas sobre la obra de Dulce María Loinat, que sería bueno que tú siguieras investigando y de verdad, ¿no? De todas formas, quiero seguirle siendo leal a esa mujer que nos abrió ese día las puertas de su casa.
Yo voy a hacer la anécdota de forma más personal todavía. Yo que soy una atrevida, fresca, toda la vida recibo, me senté al lado de ella, ella estaba en su butacón, ¿no? Y como yo estaba sentada así como en el piso, yo pongo la mano en la baranda, ¿no? Y ella me pone la mano encima. Yo estaba así como en estado de... Tenía una exquisitez especial. Ahí le hicimos varias preguntas, interesantísimas preguntas, sobre Cuba, sobre la Revolución Cubana. Digo cosas maravillosas. Muy inquietante, ¿no? Una mujer tan visceral. Y ese día, y cuando tiene así la mano que va a decir el poema, cuando termina, nos mira, yo tenía la mano conmigo ahí, y nos dice, ahí es cuando nos dice, no me olvides, ¿no? Y para mí fue ese acto de fe, ¿no? Y quiero terminar con este poema por eso, porque no lo podemos olvidar, ¿no? Y cada libro que se escribe, cada análisis que se hace sobre su obra, cada búsqueda, cada nueva carta que aparece, cada nueva lectura posible, esas relaciones impresionantes que hay entre sus obras y otros autores, y eso podemos develar mucho más de los misterios que todavía rondan la obra de Lucia María. Creo que es una escritora inacabada. Estas son mis alegrías. Las he contado y creo que no falta ninguna. Llévalas todas a cantar en tus noches o a perderse en tus mares o a morir en tus labios. Estas son mis tristezas. Contarlas no he podido, pero sé que me siguen fielmente. Llévalas a todas a abonar tu tierra, a hacer la levadura de tu pan, la leña de tu lumbre. Esta soy yo, fundida con mi sombra, entera y sin rezagos. Llévame a tu corazón, que peso poco y no tengo otra almohada ni otro sueño. Gracias.